En la parte anterior de este video habíamos visto el circuito y cómo funcionaba, así que ahora lo que resta es armarlo. Lo que hice fue dibujarlo con el PCB Wizard, creo que es, para armarlo en la placa experimental. Y, y esto fue lo que armé. Acá tenemos, bueno, la entrada, que en este caso le dibujé bornes, pero creo que al final no los voy a usar. El optoacoplador, un transistor, el 558, el 548, la resistencia de base, el preset para calibrar la tensión y un capacitor y nuestra salida. Así que las pistas en transparencias serían estas. Si lo quieren hacer es muy sencillo, traté de hacerlo lo más compacto posible, lo más chiquito, y acá está armado. Pero antes quería mostrarles algo que intenté hacer y que no me salió. Y como ustedes ya saben, los LED son diodos emisores de luz y tienen una curva de respuesta más o menos así, donde con una pequeña variación de tensión tenemos una variación muy importante de corriente, porque es exponencial la respuesta. Entonces siempre, como yo digo, es preferible manejarlos por corriente constante que por tensión constante, porque, como ya les digo, una pequeña variación acá nos hace una gran variación en corriente, entonces siempre conviene utilizarlos a corriente constante con algún circuito de corriente constante. Hace un tiempo armé, les decía, la resistencia variable, la resistencia electrónica ajustable o carga fantasma, que el circuito lo saqué de los videos de Dave Jones, que el circuito es este y funciona de esa forma. Es un generador de corriente que se puede variar la corriente, entonces nosotros podríamos generar una corriente o una carga a un circuito de creo que está a 2 amperes más o menos, y entonces se me ocurrió que podríamos implementar este mismo circuito, que es muy sencillo, al iluminador LED. Lleva un LM324, que son 4 operacionales, de los cuales solo utilizaríamos uno. Pero bueno, intenté armarlo, de hecho lo armé acá, pero tuve 2 problemas. Y les cuento los que me pasó. Funciona muy bien, pero por arriba de los 5 volts. Por arriba de los 5 volts funcionaba fantástico, me regulaba perfectamente, pero cuando empezaba a bajar no andaba bien. El circuito es más o menos así. Tendríamos, bueno, nuestro iluminador, nuestra carga, digamos, el MOSFET de salida, una resistencia de bajo valor, que sería la que estaría sensando la tensión, perdón, la corriente, que es proporcional a la tensión por ser una resistencia, y nosotros con un comparador comparamos el nivel de tensión que tenemos acá contra uno regulable. Entonces yo podría regular una tensión acá para que mantenga siempre constante esta corriente, y funciona perfecto, como ya les digo, pero lamentablemente por arriba de los 5 volts. Como mis baterías, las que voy a estar utilizando, están en el orden de los 3.7, este circuito lamentablemente no me servía. Le hice algunas modificaciones, pero así todo no me anduvo. Es esto, ¿no? Exactamente. Tenemos el LM324, la resistencia de bajo valor, que es esta, y en principio lo que hice fue tratar de utilizar el MOSFET que teníamos acá, que es un MTP305, pero el problema que tienen los MOSFET generalmente es que necesitan tensiones un poco más elevadas de gate para empezar a conducir, y con los 3 volts de mi batería no me iba a alcanzar. Así que lo que hice fue reemplazarlo por un transistor común, el mismo que estábamos utilizando en el otro circuito, que es un 548, y reemplazar esta parte, en vez de hacerlo con un Zener, lo hice con una tensión de referencia de 1.25 volt, y ya les digo, funciona fantástico, pero por arriba de los 5 volt, así que lamentablemente, por lo menos este circuito de generador de corriente constante no lo voy a poder usar.
Así que vamos a seguir con el mismo que veníamos desarrollando del video anterior, que es este, y funciona bastante bien. Dentro de todo, por lo menos mucho mejor que una simple resistencia limitadora en serie. Así que vamos a hacer las pruebas con este. Yo tengo la batería que se está cargando en este momento, probablemente que vaya a utilizar puede ser esta. Acá tengo otra, esta ya está agotada, así que me va a venir bien para desarmar y ver qué tiene adentro, porque acá tengo la otra que puedo llegar a utilizar. Esto en los videos anteriores se vio que tenía una plaquetita, un circuito de control. Muchas de estas baterías de litio tienen una pequeña placa de control que algunas tienen sensor de temperatura, algunas evitan que las descarguemos por debajo del umbral de la batería, que es unos 3 volts más o menos. Entonces ese circuito sirve bien como protección, pero no sé si no va a influir en forma negativa con el que yo tengo. Así que voy a probar esta sin circuito de control y probablemente esta con circuito de control. Vamos a desarmarla a ver si realmente lo tiene dentro, si está incorporado o no. A ver. Esta, como ya les digo, es vieja y yo calculo que no debe tener. Bueno, sí, algo tiene, evidentemente. Esto probablemente sea una resistencia de bajo valor. Donde esté sensando de alguna forma la corriente. Puede estar limitada en corriente la batería, para evitar cortocircuitos y demás. Y acá tenemos un integrado. Así que evidentemente algo de control están teniendo con estas baterías. Espero que no perjudique mi circuito, ¿no? Bueno, el resto aparentemente es todo sellado. Acá está bien en detalle la plaquetita. Tenemos a la izquierda la entrada, a la derecha la salida. Nada, el autoacoplador, los dos transistores, la resistencia de base, el capacitor, el preset. Bien simple, bien sencillo. Probablemente después termine cortando la plaquetita para que no ocupe tanto lugar. Pero bueno, este es el circuito de control de nuestro iluminador. Acá ya tengo todo dispuesto más o menos para hacer las primeras pruebas de cuánto dura, por lo menos con esta batería que está completamente cargada. Primero quiero verificar eso. Vamos a conectarlo. Esto simplemente lo saqué del celular, lo destruí. Ahí estamos midiendo la tensión de entrada. Fíjense, muy cerca de los 4.2 que habíamos calculado. Y ahora no está conectado. Lo tengo acá. Está sin conectar. Y este otro, lo que voy a estar midiendo es la corriente que circula a través del iluminador. Y además la estoy logueando con la PC para tener la curva de corriente de descarga, digamos. Así que creo que está todo en orden para conectar acá. Se arranca un poquito por arriba de los... Miren cómo bajo ya. 4.2. Arranca un poquito por arriba de los 240 miliamperes. Pero creo que va a estar bien. Quizá después lo regule. Pero en principio se están guardando los datos. Estoy utilizando esta escala, la escala de los 10 amperes, porque es donde puedo generar menos error al medir. Porque si utilizo la escala de los miliamperes, la resistencia interna del amperímetro es bastante más elevada y puedo generar mucho error en la medición. Bueno, listo, esperar un buen rato y ver, mientras tanto vamos jugando y ver cuánto dura
con esta batería y después hacer la misma prueba con esta otra sin circuito de control, sin nada. Esta es bastante más vieja, así que probablemente, si bien es de mayor corriente, lo que creo yo que no va a rendir tan bien como esta, que es bastante nueva. Mientras se descarga el juego un poco, apagué todas las luces. Fíjense, bueno, todavía estamos bastante bien en corriente. La tensión prácticamente ni se movió. Pero vean cómo funciona el iluminador en completa oscuridad. Así que bueno, parece que va a andar bien. Me está sorprendiendo realmente. Ya van casi, en realidad más de 2 horas. Fíjense la tensión de la batería. Todavía sigue bastante bien. 3.6. Y el iluminador 212 mAh. Así que esto es mucho más de lo que dura la batería de la propia cámara. Así que ya con esto estoy más que conforme. Igual voy a hacer las pruebas con esta otra para ver cuál me conviene poner. Realmente en durabilidad, más que conforme. Acá estoy terminando de probar la descarga de esta otra batería. Y lo que sí podemos ver es que esta, que sí tiene electrónica con circuito de control, tiene corte. Esta otra no lo va a tener, lo cual es un problema porque yo podría descargar por debajo de lo que se recomiendan estas baterías, cosa que con esta otra no pasa porque directamente corta la salida. De hecho, podemos verlo, esta ya se descargó, está descargada y tengo 0 volt a la salida. No es porque la celda esté en 0 volt, sino que simplemente la electrónica de control directamente corta la salida para que no se sobre descargue, digamos. Cosa que en esta otra no tenemos. Lo que no sé en qué tensión está hecho esto, porque como la dejé descargando de esta forma, y cuando la volví a ver después de unas cuantas horas ya directamente estaba apagado el iluminador, así que no pude saber qué tensión es esa de corte, pero sí pude verificar que llegó hasta los 42 mA y después se fue abruptamente a 0, así que evidentemente va a pasar con una tensión cuya corriente sea 42 mA. Con esta otra todavía estoy bastante por arriba, pero descendiendo cada vez más rápido. Estoy en 3.66 volt y 114 mA. Calculo que debe estar en los 2.5 más o menos, 2.5 volt el corte, así que no habría que descargarla por debajo de esta tensión. Creo que entonces las de litio-ion es alrededor de 2.4 volt y las de litio polímero alrededor de los 3 volt. No habría que descargarlas por debajo de estos valores. Así que bueno, voy a seguir descargando esta hasta que la corriente llegue a los 42 mA y verificar a qué tensión ocurrió esto. Espero no pasarme y digamos descargar además esta otra batería. Después de unas 5 horas más o menos, próximamente vamos a ver bien los gráficos de las dos baterías. Estoy llegando a los 42 mA que había logrado con esta fuente. Después cortó directamente la salida, así que evidentemente el corte debe estar alrededor de los 2.8 volt, pero ahora voy a verificarlo. Quería comentarles que esto simplemente es la carcasa de un celular
que utilicé únicamente para sujetar los contactos, no tiene electrónica más que esa, son los contactos de la batería. Así que bueno, evidentemente, bueno, voy a dejar que llegue a las 42 mA. Lo que voy a hacer con esta es, ahora a la salida tengo 0 volt, la voy a cargar unos segundos con mi fuente a 500 mA y verificar que después sí la salida esté en una tensión, bueno, por arriba supuestamente de los 2.8, y descargarla y verificar que de los 2.8 se va directamente a 0 por el circuito de control de la misma. Entonces estuve como 10 minutos acá esperando. Ahí estamos, 42 mA. Bueno, se hace rogar, 42. Listo, cortamos acá la descarga de esta batería. Perfecto. Voy a guardar el archivo. Esto genera un archivo Excel con todos los datos de tensión y tiempo. Bueno, ahora volvemos a esta otra. Conectamos el FLUC para verificar que la tensión sea 0, porque está cortado por la electrónica misma de la batería. Y vamos a darle un toquecito de carga con mi fuente, que está en 4.2 volt, pero limitada a 500 mA. Vamos a darle, no sé, 2-3 segundos. 1, 2, 3. Ahí está, perfecto. Bueno, alcanzó para sacar la batería del corte por baja tensión. Estamos en 3.1 y vamos a enchufarle el iluminador y verificar que cuando llegue a estos 2.8 la batería se vaya directamente a 0. Esto debería ocurrir rápido. Bueno, quizá no tanto. Bien, después de unos cuantos minutos, la verdad que la cargué demasiado. Estamos llegando más o menos a los 42 mA y a los 2.8 volt, donde tendríamos que verificar el corte de la batería. Voy a dejar esto, bueno, justamente ahí cortó. Voy a tener que ver el video para ver cuánto fue, pero estábamos cerca de estos 2.8 volt. Así que este circuito de control viene muy bien para eso, asegurarnos de no descargar demasiado nuestra batería. Bueno, acá tengo el gráfico de descarga de las dos baterías. En realidad no de descarga, sino de la corriente que circulaba a través del iluminador, que era lo que a mí más me importaba, no tanto la tensión en la batería en sí, sino la corriente que circula por mis LED. Y como vemos, el gráfico el azul, corresponde a esta batería de Samsung de 800 mA, que es bastante nueva, es de un celular que ya no funciona, pero bastante nueva, y vemos que dura perfectamente unas 3 horas, podríamos decir, 3 horas, 200 mA. La verdad que es un montón para lo que dura la batería de la cámara, que no debe llegar ni a 1 hora, así que está más que bien que con esta batería. Y esta otra, si mal no recuerdo, era de un viejo celular HTC que tiene unos cuantos años, y si bien es de un poco más de corriente, ya evidentemente no está rindiendo como debe. Pero fíjense cómo cae. Está bien, en forma me dura más tiempo, pero tengo menos tiempo, estos 200 mA, que sería lo mínimo que requeriría el iluminador. Así que voy a estar utilizando esta. Fíjense, la otra podría llegar a durar hasta, bueno, anduvo hasta las más o menos 6 horas, un montón. Y lo que estuve viendo, que en los próximos videos voy a
voy a mostrar es este cargador de solar para baterías. Es un cargador solar que tiene una batería internamente, que se puede enchufar un celular o cualquier cosa con USB para cargarlo. No creo que se llegue a ver, de hecho hasta a mí me cuesta verlo, pero acá dice que tiene una batería de litio polímero de 2600 mAh. 2600 mAh es más o menos lo que tiene esta. Esta tiene 2450, lo cual es bastante lógico por el tamaño de este cargador, pero sin embargo, vean ustedes que al abrirlo, ¿con qué nos encontramos? Una celda solar, como corresponde. Pero miren la batería que trae. La falta de respeto. Esta batería no sé de cuánto es, porque no lo indica, pero evidentemente no está ni cerca de tener la misma capacidad que esta otra, así que está mintiendo claramente. Y como yo sabía que este era el tamaño de la batería que tenía internamente, quizás termine utilizando en mi iluminador esta batería, porque es un poco más chica, no mucho, pero es un poco más chica que esta, y probablemente rinda menos tiempo, pero me alcance para lo que quiero hacer. Pero bueno, eso lo veré más adelante. Ahora quiero mostrarles cómo terminó quedando armado el iluminador, que es esto. Tengo bien cerquita la placa de control con una llave. Vamos a prender y apagar. Y acá tenemos el montaje de la batería, que no hacemos más que instalarla de esta forma. Así es como quedará el iluminador. Ahora vamos a verlo montado en la cámara. No se me ocurrió mejor lugar para probarlo que con un gran espejo. Y este es mi baño, y además aprovecho para decirles que la modificación que hicimos para estas tulipas, convertirlas en LED, está funcionando perfectamente. Ya más o menos hace 2 meses, así que bueno, aprovecho para decirles que funcionan bien. Acá tenemos entonces el iluminador, y la idea es montarlo de esta forma, así. Ahí, y que la batería cuelgue de este lado o del otro. Lo importante es más o menos ahí alineado. Ahí tienen los datos del lente. Bueno, ahora no puedo leer porque estoy exactamente al revés, pero y ahí prendemos. Si los pueden ver. Así es como quedó. El iluminador casero a LED. Utilizando esta batería tranquilamente podría haberle dado mucho más, puesto mucho más LED, con una autonomía de 1 hora. Calculo que podría haber utilizado 3 veces más LED de los que utilicé. Pero bueno, yo creo que esto es para mí suficiente y estoy bastante conforme con el resultado. Me había olvidado mostrarles los 2 LEDs originales que trae la cámara, que son estos que están acá abajo. Ahí voy a prenderlos, que es una iluminación bastante pobre cuando hay poca luz. Y bueno, el iluminador mucho más, obviamente. Así que eso es todo, muchachos, ya saben. Espero que puedan hacer el suyo, y si les gustó no dejen de apoyarlo, que eso siempre viene muy bien. Nos vemos en la próxima con otro proyecto.